Imagínate vivir en un mundo donde casi todo es un misterio. Las estrellas, el cuerpo humano, la política, la poesía. ¿Qué es la felicidad? Nadie tenía un manual para eso. Hasta que llegó un hombre que decidió, con una ambición casi absurda, explicarlo todo. No es el guión de una película de superhéroes, es la vida real de Aristóteles. Nacido en el 384 a.C. en esta gira, una pequeña ciudad costera, Aristóteles no era un ateniense de cuna. Su padre, Nicómaco, era el médico personal del rey de Macedonia, lo que significa que desde pequeño, Aristóteles estuvo rodeado de ciencia, de observación, de la idea de que el mundo se puede entender si lo miras de cerca. Esta curiosidad por lo tangible, por lo que se puede tocar y examinar, marcaría toda su vida. A los 17 años, como cualquier joven brillante con grandes aspiraciones, hizo las maletas y se fue al centro del universo intelectual, Atenas. ¿Su destino? La Academia de Platón. Imagina la escena. El joven Aristóteles, con la mente afilada y los ojos bien abiertos, entrando en el lugar donde el filósofo más famoso del mundo enseñaba a sus discípulos. Platón era el maestro de las ideas, de los conceptos abstractos, del mundo de las formas perfectas que solo podíamos vislumbrar con la mente. Para él, la realidad que vemos era solo una sombra imperfecta de esa verdad superior. Aristóteles escuchaba, aprendía, absorbía todo como una esponja. Durante 20 años, fue el mejor alumno de Platón, su lector, su mente más brillante, pero en el fondo, algo no le cuadraba del todo. Mientras Platón miraba hacia el cielo, hacia ese mundo de ideas, Aristóteles no podía evitar bajar la mirada a la tierra. Le fascinaban las conchas en la playa, el comportamiento de los animales, la forma en que crecen las plantas. Se preguntaba, ¿y si la verdad no está allá arriba, sino aquí mismo, a nuestro alrededor, esperando a ser descubierta? Cuando Platón murió, Aristóteles, quizás sintiendo que su camino era otro, abandonó Atenas. Emprendió un viaje que lo llevaría a las costas de Asia Menor, y fue allí, en la isla de Lesbos, donde su verdadera pasión explotó. Pasaba horas y horas en la orilla, observando la vida marina. Se dice que diseccionó cientos de especies, dibujando con una precisión asombrosa la anatomía de pulpos, peces y crustáceos. Fue el primer biólogo marino de la historia, 2000 años antes de que la biología existiera como ciencia. Estaba creando las bases de la zoología, no a partir de ideas abstractas, sino de la pura y dura observación. Su fama como el hombre más sabio de su tiempo llegó a oídos de Filipo II, rey de Macedonia. Y este le hizo una oferta que no podía rechazar: ser el tutor de su hijo. Un adolescente rebelde, ambicioso y con un futuro destinado a la grandeza. Ese joven era Alejandro Magno. ¿Qué le enseñas al futuro conquistador del mundo? Aristóteles no solo le enseñó lógica y política, le transmitió su insaciable curiosidad por el mundo. Cuando Alejandro partió en sus conquistas, no iba solo con un ejército. Llevaba consigo un equipo de científicos y botánicos encargados de recolectar especímenes de plantas y animales exóticos para enviárselos a su antiguo maestro en Atenas. La biblioteca de Aristóteles se llenó de maravillas procedentes de Persia y la India. Era como un Amazon Prime de la antigüedad, pero en lugar de paquetes, llegaban extrañas criaturas y plantas nunca vistas. Con 50 años, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. A diferencia de la Academia de Platón, el Liceo era un centro de investigación empírica. Pero tenía una particularidad. A Aristóteles le gustaba enseñar mientras paseaba por los jardines y pórticos del gimnasio. Por eso, a sus seguidores se les conoció como los peripatéticos, que significa los que pasean. Imagínalos. Un grupo de mentes brillantes siguiendo a su maestro bajo la sombra de los olivos,
discutiendo sobre el alma, la ética, la lógica, la física, la política, todo. Para Aristóteles, todo estaba conectado. Su objetivo era crear un sistema de conocimiento que abarcara cada faceta de la experiencia humana y del universo. Y aquí es donde su mente se revela como una de las más prodigiosas de la historia. Inventó la lógica formal. Sí, esa forma de pensar con premisas y conclusiones que usamos hasta hoy. Él fue del primero en decir: si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. Parece obvio, ¿verdad? Pues a nadie se le había ocurrido sistematizarlo antes. Creó un método para pensar correctamente, pero no se detuvo ahí. En su obra Ética a Nicómaco, se hizo la pregunta del millón: ¿cómo ser feliz? Su respuesta no fue buscar el placer momentáneo ni acumular riquezas. Para Aristóteles, la felicidad, o eudaimonia, es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Es encontrar el justo medio. ¿Qué significa eso? Significa evitar los extremos. La valentía, por ejemplo, es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. La generosidad es el punto medio entre la avaricia y el derroche. La vida buena, decía, es una vida de equilibrio, de moderación y de usar nuestra razón para tomar las mejores decisiones. Y claro, con un genio así, las anécdotas no faltan. Se cuenta que era un poco vanidoso, le gustaba vestir bien y llevaba anillos en los dedos. También se dice que hablaba con un ceceo. Pero quizás la historia más divertida es sobre su calvicie. Aristóteles estaba bastante acomplejado por ser calvo, y en sus escritos intentó encontrar una causa científica para ello. Su conclusión, después de mucha observación, fue que la calvicie era causada por la fricción sexual. Una teoría brillante, aunque completamente equivocada, que nos muestra su lado más humano. Un genio tratando de racionalizar hasta sus propias inseguridades. Clasificó a los animales en con sangre y sin sangre, un precursor de la división entre vertebrados e invertebrados. Analizó más de 150 constituciones de ciudades-estado griegas para entender cuál era la mejor forma de gobierno. Escribió sobre meteorología, sobre los sueños, sobre la memoria. Su mente era un universo en expansión, un pergamino que se desenrollaba sin fin. Pero la política de la época era volátil. Tras la muerte de Alejandro Magno en Babilonia, un fuerte sentimiento antimacedonio se apoderó de Atenas. Aristóteles, por su conexión con la corte macedonia, se convirtió en un objetivo. Lo acusaron de impiedad, el mismo cargo que le había costado la vida a Sócrates 70 años antes. Pero Aristóteles, siempre pragmático, no tenía intención de ser un mártir. Dijo su famosa frase: «No permitiré que los atenienses pequen 2 veces contra la filosofía», e hizo las maletas por última vez. Se exilió en Calcis, la tierra de su madre, donde murió un año después, a los 62 años. Su legado, sin embargo, acababa de empezar. Sus escritos, que se calculan en más de 200 tratados de los que solo conservamos unos 30, formaron la base del conocimiento occidental durante casi 2 milenios. Los filósofos islámicos como Averroes y Avicena lo redescubrieron y lo tradujeron, llamándolo simplemente el filósofo. Santo Tomás de Aquino fusionó su pensamiento con la teología cristiana, creando una síntesis que dominó la Edad Media. Aristóteles fue el hombre que nos enseñó a mirar el mundo, a clasificarlo, a analizarlo, a encontrar patrones y causas. Nos dio las herramientas para pensar de forma lógica, para buscar la felicidad a través de la virtud y el equilibrio, y nos demostró que la curiosidad es el motor del conocimiento. Su búsqueda por explicarlo todo, desde la biología de un calamar hasta la naturaleza del alma, nos dejó un mapa,
Un mapa que, aunque incompleto y a veces equivocado, fue el primer intento serio de la humanidad por comprender su lugar en el cosmos. Su lógica nos llevó a la ciencia, su ética nos sigue interpelando hoy en día, y su insaciable curiosidad es la llama que sigue impulsando a cada científico, a cada artista y a cada pensador. Al final, el pergamino de sus ideas no se cerró con su muerte. Se convirtió en una espiral que se expande hacia las estrellas, recordándonos que la aventura más grande es, y siempre será, tratar de entenderlo todo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. ¡Hasta la próxima!